Uno de los economistas estadounidenses y post-keynesianos más conocidos en la actualidad, pero que en su día no fue tan conocido, es Hyman Minsky. ¿Por qué digo que en su día no fue tan conocido? Pues porque desgraciadamente murió en 1996 y lo que hizo fue básicamente predecir muy bien cómo funcionaban las burbujas financieras y cómo explotaban. Entonces, claro, tenemos que unos 12 años más tarde estalló la crisis financiera global del año 2008, que era algo que podría haber predicho perfectamente Hyman Minsky y haberlo explicado muy bien, fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Unos cuantos años antes, pero que no tuvo la oportunidad de vivirlo porque había fallecido. Sin embargo, mucha gente en su día, en el año 2008, lo que hicieron fue recuperar sus escritos y decir, oye, Hyman Minsky ya nos había dado las herramientas teóricas para poder saber qué es lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Así que fijaos de la talla intelectual más grande de la que estamos hablando, de poder predecir un acontecimiento que ni siquiera se había producido y que iba a tardar hasta 12 años más tarde en producirse. Hyman Minsky no fue lo único que aportó a la academia, pero sin ninguna duda hoy día se le reconoce mucho por eso, por ser uno de los pocos economistas que predijeron la crisis del año 2008, la gran crisis financiera, y fijaos que lo hizo antes de morir y mucho antes de morir, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de él, que a mí me hace mucha ilusión porque es uno de mis economistas preferidos y quizás no tanto por esto último que os he dicho de poder predecir crisis financiera, sobre todo saber cómo funciona, qué es lo que se está cociendo detrás, qué es lo que te explica no solo en términos económicos, sino también sociológicos y psicológicos para poder predecir o acabar teniendo una burbuja financiera y su posterior estallido, porque todas las burbujas financieras acaban estallando. Así que vamos a comentarlo un poquito, pues un poco resumen de su vida, muy poco que comentar ahí y luego sus principales contribuciones. Pues aquí tenéis a Hyman Minsky en la foto más conocida de todas las que tiene, ya con una edad avanzada. Nació en 1906 y murió en 1996. Perdón, 1916 vivió, ¿eh? Entonces, bueno, la gran crisis de la depresión, la Gran Depresión, le pilló muy jovencito, la verdad, porque recordad que la Gran Depresión es el resultado de una burbuja financiera y un estallido financiero en 1929 y él era muy jovencito, tenía 10 años y por lo tanto no fue algo que le marcara en ese momento, pero desde luego sí que le marcó toda la trayectoria académica, sobre todo la del final de su vida, porque bueno, Hyman Minsky, estadounidense, una clase social familiar bien asentada, pues al final acabó. Primero, en un momento se especializó en las ciencias de la naturaleza y luego lo que hizo fue especializarse y tener un doctorado en economía por la Universidad de Harvard, donde no solo conoció, sino que fue discípulo de personalidades tan importantes como Schumpeter y también como Leontiev, que lo hemos comentado en algunos otros vídeos hablando de otros autores y otros economistas importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Hyman Minsky una vez se incorporó a la Academia Económica? Estudiar, aprender y desarrollar sobre todo los estudios y las aportaciones de Keynes. Ya sabemos, Keynes, el economista más influyente del siglo XX, sin ninguna duda, pues lo que hizo Hyman Minsky fue tratar de desarrollar, matizar y, como digo, intentar comprender mejor cuáles eran las aportaciones de Keynes, ¿no? Entonces tenemos que en uno de las primeras aportaciones, que no es precisamente un libro, sino que es un artículo académico, porque lo primero que hizo Minsky fue publicar artículos académicos, o sea, no es una persona prolífica en libros, tiene muy poquitos de hecho, pero sí muchísimos artículos académicos, que ya sabéis que necesita mucho más desarrollo y si te lo van a publicar en una revista pues tiene mayor supervisión, o sea, tienen mayor calidad por regla general. Pues fijaos que uno de ellos es este que habla de la política, o el papel, mejor dicho, el papel de la política del empleo, ¿no? Y que es ni más ni menos que la inspiración de la teoría monetaria moderna. Ya sabéis que yo aquí pues tengo un libro hablando de la teoría monetaria moderna, con unos acercamientos teóricos pues para principiantes. También voy a sacar otro libro sobre teoría monetaria moderna para avanzado, para gente que ya sabe un poquito más del tema, pero aquí la clave es que uno de los elementos más importantes de la teoría monetaria moderna es el trabajo garantizado y bebe
claramente, sin ningún disimulo, porque lo han reconocido los propios teóricos de este enfoque analítico, bebe de una propuesta particular y específica de Hyman Minsky. Esta propuesta fue fue publicada en los años 60, concretamente en 1965, es este artículo. ¿Y qué es lo que proponía Hyman Minsky? Pues utilizando los postulados keynesianos, lo que dijo fue, oye, todo lo que había dicho Keynes está muy bien, pero la mejor forma de llegar al pleno empleo no es como dijo Keynes, de estimulando la demanda agregada sin ton ni son, es decir, gasto público sin ton ni son para cualquier zona de la actividad económica y de la economía. No. Hyman Minsky fue más inteligente y dijo, lo que hay que hacer es crear empleo para aquellas personas que no tienen empleo. Y así lo que estás haciendo, en vez de regar la economía con muchísimo dinero, porque cuando tú haces políticas keynesianas al uso, le estás dando dinero a la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, al final estás regando la economía con un montón de dinero que en algún momento te puede generar tensiones inflacionistas. Lo que dijo Hyman Minsky es, la mejor forma de solventar este problema es llevar el dinero desde el Estado allí donde más se necesita. No a las grandes empresas, no a las pequeñas empresas, siquiera, sino directamente a los trabajadores que están desempleados. Entonces, tenéis aquí un artículo que os aseguro que es muy fácil de leer, que tiene una lógica aplastante y que te va diciendo eso. Si queremos acabar con el desempleo, lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle el empleo a toda aquella gente que quiere trabajar. Así de sencillo, y es la mejor forma de llegar al pleno empleo sin generar inflación. A este mecanismo lo llamó empleo de último recurso, ¿vale? Haciendo una analogía con el con el prestamista de último recurso o de última instancia, que es el Banco Central, que es cuando un banco privado tiene un problema o un banco comercial tiene un problema de liquidez, pues aparece como último recurso el Banco Central y le suministra el dinero que sea para que no quiebre. Pues haciendo una analogía con eso, dice Minsky, oye, en un momento en el que la gente acabe en el desempleo, pues que aparezca el Estado como último recurso y le garantice un empleo en actividades en las que pueda aportar. Y esto sí que es una diferencia con el trabajo garantizado. El trabajo garantizado de la teoría monetaria moderna es básicamente eso. Quizás hay mucha más diferencia de matiz, pero fijaos que Hyman Minsky decía, hay que emplearlos con la habilidad que tengan. Si es una persona que sale de la obra, pues habrá que emplearlo en algo parecido a la obra. Y el trabajo garantizado es diferente. El trabajo garantizado es, me preocupo por las necesidades sociales y ecológicas que hay en mi mundo y a partir de ahí creo puestos de trabajo y si el desempleado no tiene suficiente formación, se la doy. Entonces es diferente, hay otros muchísimos matices que comentar ahí, pero fijaos que es la inspiración base del trabajo garantizado, de lo que tanto he hablado yo en mi vídeo y en mi contenido. Así que artículo corto que os recomiendo leer, por supuesto está en inglés, no sé si se puede traducir, hoy día con la inteligencia artificial esto se puede traducir de una forma muy sencilla, a través de aplicaciones en internet, así que os lo recomiendo, ¿no? Y luego tenemos otro libro ya más tarde, del año 75, que es hablando de Keynes. Recordad, Hyman Minsky, un post-keynesiano de libro, que es lo que decía era que lo de Keynes está muy bien, pero que podía ser desarrollado y mejorado. Y de hecho lo hizo con lo de las crisis financieras, que era algo que Keynes pues había tocado muy poquito. Keynes dio avances y aportaciones muy importantes al respecto de cómo funcionan las lógicas financieras y también de cómo estallan, pero no fue nunca ni de lejos tan lejos, no llegó tanto como Hyman Minsky, y eso es lo que hace. Pero en este libro, que como digo es ya en los años 70, en el año 75, pues aporta bastante información sobre cómo opera la mentalidad de Keynes, pero le va haciendo aportes. Sobre todo es siempre pensando en lo mismo, cómo estabilizar una economía que por su propia lógica acaba desestabilizándose. Y eso es muy importante porque siempre entraba en contradicción con los liberales de la época. Los liberales de la época, ¿qué te decían? Que la economía, si tú la dejas fluctuar sin que haya intervención del Estado, va a funcionar perfectamente y no va a entrar nunca en crisis. Que si hay una crisis económica es por culpa de un actor ajeno, ya sea el Estado, ya sea una guerra, ya sea una crisis energética o lo que sea. Pues Hyman Minsky estaba convencido, como buen post-keynesiano que era, también con aspiraciones e inspiraciones marxistas, que la propia economía capitalista se creaba su propia crisis, ¿no? Y esto lo acabó desarrollando muy bien en este libro, ¿vale? Que decía, puede ocurrir de nuevo, que también es de los años 70, y al fin y al cabo de lo que habla en este libro es de, ¿puede ocurrir lo mismo, lo que pasó en los años 20? Esa burbuja financiera que desembocó en una gran depresión que fue
totalmente aterradora, o sea que provocó muchísima hambruna, muchísima muerte y muchísimo desempleo, muchísimo sufrimiento económico, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo. Entonces, la pregunta que aquí trata de responder Hyman Minsky es esta, y la respuesta es, por supuesto, y ocurrirá. Ojo, años 70. Concretamente, este libro es del año 75. Y decía, esto que pasó puede volver a ocurrir. Es verdad que no nos hemos enfrentado a una gran depresión como en aquel momento, gracias precisamente a las políticas públicas keynesianas que Hyman Minsky también recomendaba. O sea, Hyman Minsky por un lado te decía, cuidado, hay que tomar medidas para que no te vuelva a ocurrir lo mismo que en el año 1929, una burbuja financiera, la gente especulando, ahora me meto un poquito más en eso. Y segundo, si te ocurre, trata por todos los medios, desde lo público, compensar esa caída, ¿no? Entonces, fijaos, estamos hablando de hace mucho tiempo, de los años 70, pero dio la clave con lo que ocurrió en el año 2008, ¿no? Y este es su libro más conocido de todos, seguramente también el más fácil de leer, es el más tardío, es del año 86, el de Estabilizando una economía inestable, y como fijáis por el libro, por lo que hace es sobre todo desarrollar lo mismo, pero con mucho más detalle, con muchos más ejemplos, hablando de crisis financieras que ha habido a lo largo de la historia. Si os interesa el tema, este es vuestro libro, ¿vale? También hay otro libro que recomendé de Galbraith que habla de la historia, de la breve historia de la burbuja financiera, pero Hyman Minsky es mucho más académico en este tema y te va explicando cómo funcionan las burbujas, ¿no? Entonces, su lógica era la siguiente. Aunque hay crisis tras crisis derivadas precisamente de burbujas financieras que se generan por la propia lógica capitalista, tengámoslo en cuenta, Hyman Minsky decía, no es porque el Estado esté haciendo nada, no es porque venga un Estado de fuera y te intervenga la economía o te genere una crisis, no, es porque la propia lógica capitalista te lleva a esta crisis. ¿De qué forma? Dice, oye, la gente cuando hay un buen clima económico se anima y se pone a invertir, y como va obteniendo beneficio todavía se anima más y se anima el de al lado, y cuando ya estás obteniendo todavía mucho más beneficio, pues te arriesgas un poquito más. Puede que en el pasado tuvieses una crisis financiera derivado de una burbuja financiera, pero como ha pasado tiempo ya no te acuerdas. Eso hace mucho hincapié en Minsky, en el comportamiento sociológico, ¿no? o mental de las sociedades, que es, me he olvidado de lo que ocurrió en el año 29, por supuesto en los años 30 me acuerdo mucho, pero ya hemos llegado a los años 50 y está volviendo a ocurrir lo mismo porque ya me he olvidado. Y hay un clima de estabilidad económica creciente en el que todo el mundo está haciendo dinero. Cuando la gente está haciendo dinero y tú te endeudas, puedes hacer todavía mucho más dinero, porque se conoce así la palabra apalancar, te apalancas, que es hacer dinero con dinero ajeno, y es todo mucho más rentable. Estás ganando dinero con dinero ajeno. Es, vaya, la OCA es mucho más arriesgado, pero mucho más rentable. Entonces, ¿qué es lo que dice Minsky? Que eso llega a un momento en el que ocurre y que todo el mundo se pone a endeudarse más de la cuenta porque todo va bien, porque van pasando los años y el de al lado sigue ganando dinero y tú te acabas endeudando mucho más, hasta que llega un punto en el que esa burbuja peta, por el motivo que sea, ¿no? Pero básicamente es porque ya no puedes pagar, devolver tu deuda con lo que vas ganando, porque no ganas tanto como lo que tienes para devolver, ¿no? Estoy hablando en términos generales, las empresas, la familia, en general, ¿no? Eso es lo que ocurrió en el año 2008. Por eso Hyman Minsky ha sido tan utilizado para explicar qué ocurrió en el año 2008. Pues básicamente eso. Y luego, ¿qué pasa? Que en el año 2008 hay una crisis y empieza a operar las políticas, ¿cómo decirlo?, ¿no?, antiliberales, ¿no?, más intervencionistas para que no vuelva a ocurrir. Y la verdad es que estamos en el año 2024 y no hemos vivido crisis financieras todavía que sean muy importantes. Pero según la lógica de Hyman Minsky, si tú dejas que el sistema pues sea libre otra vez, que eso por cierto ocurrió, ¿no?, en los años 70, 80 se liberalizó la economía estadounidense de una forma muy importante en el mercado financiero, y Hyman Minsky en todos estos libros dice, cuidado, que esto lo único que nos va a conducir es a una burbuja financiera que va a explotar. Y lo dijo 12 años, durante muchos años, pero acabó su vida 12 años antes de la crisis del año 2008. Y él decía, si tú empiezas a liberalizar la economía, te acaba llegando una burbuja financiera. Desde el año 2008 no hemos vivido burbujas financieras importantes, al menos conocidas, quizás en algún país por ahí sí, ¿no? O sea, mi tesis doctoral va de burbuja financiera a lo largo de todo el siglo XX y hay para aburrir, pero fijaos que en la actualidad pues que sean muy conocidas, no, quizás porque también hay otra lógica en los mercados financieros, ahora se regula todo mucho más a través de Basilea, y también
la memoria, aunque es corta, pues está ahí en el año 2008 y sobre todo las repercusiones que se dejó pues siguen ahí, pero quién sabe si en el futuro esto no se acaba relajando, la gente acaba endeudándose otra vez más y acabamos en un ciclo típico como el que nos describió Hyman Minsky. Así que nada, aquí tenéis a un increíble autor, a un increíble economista post-keynesiano que merece mucho la pena leer. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.